Bien, queremos dar la bienvenida a todos este día de esta transmisión de este servicio de oración y predicación. Vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 1 al 15. La palabra de Dios dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bien, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que hoy vamos a recibir. Bendice, Señor, el tiempo de la enseñanza y que podamos ser edificados en ella y fortalecidos espiritualmente, y sobre todo que tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Bienvenidos, hermanos, a esta clase de Historia del Cristianismo. Continuamos con nuestra clase número 18. Quiero leer en el texto de Romanos 8, versículo 28 en adelante. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de hoy nos corresponde hablar de dos personajes que de alguna manera tienen que ser mencionados durante el periodo de la Reforma y durante
esta clase de historia del cristianismo. Quizá algunos pensarían que de estos dos personajes que voy a mencionar no tuvieron ningún impacto en la historia de la iglesia y en el movimiento reformista. Me refiero a Tomás Müntzer y a Enrique VIII. En primer lugar, quisiera hablar del personaje de Tomás Müntzer. Tomás Müntzer nació en las montañas de Harz, en el año 1490, en Stolberg, actualmente Alemania. Estudió en la Universidad de Leipzig y posteriormente en la Universidad de Frankfurt, aunque se desconoce qué grado académico obtuvo. Sin embargo, fue versado en los idiomas griego, hebreo y latín. Desde el verano de 1516 hasta finales de 1518, Müntzer permaneció en un monasterio en Frosen, aunque la publicación de las 95 tesis de Lutero en 1517 lo motivó a dejar el monasterio y viajar a Wittenberg, donde se dice que tuvo una confrontación con Lutero, quien despreció a Müntzer por su politización de la Reforma. Después de una breve estadía en Orlamunde, en Jüterbock, en 1519, Müntzer pudo viajar a Leipzig a presenciar los famosos debates entre Juan Eck y Andreas Bodenstein de Karlstadt, entre el 27 de junio al 3 de julio, y entre Lutero y Eck desde el 4 al 14 de julio. En diciembre de ese mismo año aceptó el cargo de padre confesor en un monasterio de Beuditz. En mayo de 1520, Müntzer llegó a ser pastor en Zwickau, Turingia, quien fue el primer lugar en donde tuvo significativas confrontaciones con las autoridades eclesiásticas, iniciando la predicación de las ideas protestantes, asociándose con tres predicadores anabaptistas, el tejedor Nicolás Stock y Thomas Drescher, así como el teólogo Marcos Stubner. Rechazaron el bautismo de niños y la sustitución de la fe de estos por la de los padrinos. Citando a Marcos 16:16, animaron a bautizarse a quienes primero creyeran. Las autoridades de Zwickau expulsaron a Müntzer en abril de 1521. A causa de esto, se trasladó a Praga, actualmente República Checa, y fue recibido con grandes festejos al llegar en junio, bienvenido como seguidor de Lutero, con comodidades proveídas para él, además de muchas invitaciones a predicar en latín y alemán en las capillas de las universidades. En noviembre escribió el Manifiesto de Praga. De este documento sobreviven 4 versiones distintas en alemán y en latín. En dicho manifiesto afirmaba que era el pueblo pobre el que podía aceptar los dones del Espíritu Santo y restaurar a la iglesia, corrompida por los clérigos rodeados de riquezas. Para recibir el Espíritu hay que aceptar la cruz de Cristo, decía él. Era un virulento ataque anticlerical y que ponía acento en una visión apocalíptica de la fe. Algunas de las ideas de Müntzer fueron radicales. En 1523 se separó de la ortodoxia luterana e inició la predicación de su propia doctrina mística, unida a un mensaje revolucionario y teocrático que instaba a los creyentes a construir inmediatamente el reino de Dios en la tierra. Su doble enfrentamiento contra los católicos y contra los luteranos le obligó a la pequeña población sajona de Alsten, un pueblo cercano a los 900 habitantes, ubicado en un enclave del electorado sajón de Turingia, donde creó la primera liturgia cristiana en alemán y organizó una comunidad ajustada a sus ideas. En junio de ese mismo año contrajo matrimonio con una ex monja, Ottilie von Gerson. En noviembre fue interrogado por George Spalatin y Federico el Sabio. Lutero presionó para obtener una confrontación privada con Müntzer en Wittenberg, pero él deseaba algo de carácter público, por lo cual el debate no se llevó a cabo. En diciembre, Müntzer redactó la primera liturgia completamente alemana, el orden de servicio para la iglesia alemana, a fin de ser usado en Alsten. El 13 de julio de 1524, Müntzer aparentemente predicó su sermón a los príncipes, un sermón dirigido al duque Juan de Sajonia y a sus enviados en Alsten. El sermón se basaba en Daniel capítulo 2, en el cual Daniel, que se encontraba en Babilonia, llegó a ser un asesor del rey gracias a su don para interpretar los sueños.
Entonces Munzer se presentó a sí mismo como un nuevo Daniel para interpretar los sueños de los príncipes. Interpretaba Daniel 2:44 como hablando del reino de Dios que debe destruir a todos los reinos terrenales de su tiempo. En este mismo año, el mismo Lutero alertó a los príncipes protestantes sobre la peligrosidad de Munzer y otros de sus seguidores de Allenstein. Fueron llamados a comparecer en Weimar ante el duque de Sajonia. Las ideas de Munzer se estaban convirtiendo en ideas heréticas y eran peligrosas. Tomás Munzer, al no conseguir el apoyo de los príncipes, se lanzó en una abierta vía revolucionaria, proclamando la legitimidad de luchar contra las autoridades tiránicas. En 1524 huyó de Allenstein y entró en contacto con los anabaptistas suizos, a cuya doctrina se adhirió. Sus predicaciones revolucionarias y colectivistas contribuyeron a desencadenar la sublevación conocida como la Guerra de los Campesinos, de la que llegó a ser uno de los principales líderes. Uno de sus gritos de batalla fue Omnia sunt omnia, o todas las cosas no son comunes, que se extendió desde el suroeste de Alemania hasta el Salzburgo, Turingia y Sajonia. Después de dejar Allenstein, llegó a la ciudad imperial de Mühlhausen, en Turingia. A mediados de septiembre, él y su asociado, el también predicador radical Heinrich Pfeffer, tomaron ventaja de las grandes tensiones entre los artesanos de la ciudad y el ayuntamiento y redactaron los llamados artículos de Mühlhausen, en las cuales llamaban a la disolución del concilio existente en el pueblo y a la formación de un concilio eternal basado en la justicia divina y en la palabra de Dios. Muchas copias de este texto fueron entregadas en pueblos cercanos. A causa de la rebeldía a la que llamaba, el 27 de septiembre de 1524, Thomas Munzer y Pfeffer fueron expulsados de Mühlhausen. Estuvo unos meses en Nuremberg, pero en poco tiempo pudo volver a Mühlhausen en febrero de 1525, al mes siguiente. Los ciudadanos votaron por formar una Liga Eterna de Dios. Con esto, Munzer y Pfeffer llegaron a crear y mantener una especie de gobierno teocrático. Munzer guió a un grupo de cerca de 8,000 campesinos en la batalla de Frauhausen el 15 de mayo, en contra de la opresión política y espiritual que ellos criticaban, convencidos de que Dios intervendría directamente de su lado. ¿Cómo fue la muerte de Thomas Munzer? Bueno, totalmente derrotado y capturado y encarcelado y torturado, Thomas Munzer se retractó y aceptó la doctrina católica romana en masa antes de su decapitación en Mühlhausen, en Turingia, el 27 de mayo de 1527. Fue decapitado y su cuerpo fue mostrado públicamente como una advertencia de lo que sucedería a todos los que eran considerados traidores y predicaran falsas doctrinas. En los estudios de la Reforma, Thomas Munzer es a menudo ignorado. Los historiadores protestantes lo ven solo como un radical de corta vida. Sin embargo, los socialistas, especialmente de la desaparecida República Democrática de Alemania, lo consideraban como un símbolo de la antigua lucha de clases. Quiere decir que las ideas de Munzer estaban más que nada inclinadas a la politización de la Reforma, estaban más inclinadas a una especie de socialismo primitivo, más que a la instrucción de las verdades bíblicas. Y así que a Thomas Munzer se le consideraba dentro de los socialistas como uno de sus representantes, que anhelaba que los campesinos y obreros obtuvieran mejores condiciones de vida. Así que, aunque no tuvo gran peso espiritual en el movimiento reformista protestante, Thomas Munzer, podemos decirlo, tiene que ser mencionado durante el periodo de la Reforma Protestante porque de alguna manera él fue una influencia. Quizá no fue una influencia positiva porque él se inclinó más hacia la politización de la Reforma, pero tiene que ser mencionado. Bien, pasemos ahora al segundo personaje que quiero mencionar el día de hoy, Enrique VIII. Enrique se casó con Catalina de Aragón, la tía del rey de España, que era también la viuda de su hermano. Cuando Enrique derrotó a Francia y a Escocia en las batallas sucesivas, su popularidad se disparó. Durante la década siguiente hizo y rompió los tratados de paz, se presentó a las elecciones como sacro emperador romano,
participó en la política de poder de Europa y centró su atención en la religión. Enrique siempre había sido un hombre religioso. Escuchaba misas 5 veces al día, excepto cuando estaba casando, que solo podía oír tres veces. También estaba profundamente interesado en las disputas teológicas. En 1521, con el luteranismo llegando a las universidades inglesas, Enrique escribió una defensa del catolicismo. Un papa agradecido lo recompensó con el título de defensor de la fe. Pero Enrique se había enamorado de una joven de 19 años llamada Ana Bolena, así que estaba desesperado por anular su matrimonio que tenía con Catalina de Aragón. Obtener una anulación era bastante fácil en el siglo XVI, así que Catalina buscó el apoyo de su sobrino, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. El emperador no quería ver a su tía deshonrada, así que el Papa Clemente, que necesitaba el apoyo de Carlos V, no tuvo más remedio que rechazar la anulación de Enrique. Cuando el Papa amenazó con excomulgarlo, Enrique obligó a todos a reconocer a los hijos de su nuevo matrimonio como herederos del trono. Luego se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra y disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados y su dinero y tesoros entraron en las arcas de la corona. Pero en una era de reforma como lo fue el siglo XVI, los cambios de su iglesia fueron conservadores. Parecía querer una iglesia católica, una que siempre le fuera leal a él y a Inglaterra. Así que mientras él se separaba de Roma, continuó defendiendo la doctrina de la transubstanciación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, la oración por los difuntos, la veneración a María y el celibato clerical. Además de esto, prohibió la lectura privada de la Biblia. A pesar de la gran división que provocó en la iglesia de su país, Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. Como consecuencia, los protestantes ingleses fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y muchos tuvieron que huir del país. Enrique se casó 3 veces más antes de morir y fue precisamente su muerte lo que les dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la reforma en Inglaterra. Enrique VIII se alejó de Roma por el control de la iglesia inglesa y que ya se empezaba a llamar Iglesia Anglicana. Aunque instituyó algunas medidas protestantes durante su reinado, como poner Biblias en inglés en todas las iglesias, y aunque siempre apoyó a su arzobispo de Canterbury, Cranmer, inclinado a los protestantes, Enrique se puso de parte de Roma en cuestiones de doctrina y práctica. En cuanto a la relación que tuvo con católicos o protestantes, los eventos que puso en marcha Enrique VIII no le permitieron a Inglaterra regresar al pasado. Era un camino irreversible. Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, gobernó de 1547 a 1553. En ese periodo, Inglaterra se volvió firmemente protestante. 2 consejeros de Eduardo, un luterano y el otro calvinista, fueron claves. Sin embargo, Eduardo murió rápidamente y las esperanzas de que el protestantismo avanzara murieron con él. La hija de Enrique, con Catalina, María, ascendió al poder en 1553 y trajo al catolicismo de nuevo a Inglaterra. María asesinó al menos 273 protestantes, mientras miles huían del país. Pero las hogueras y los juicios públicos tuvieron un efecto contrario entre la población. Cuando María murió en 1558, la mayoría de los ingleses respiraron con alivio y los protestantes renovaron su proyecto. Finalmente, la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia Católica, pero nunca fue protestante. Él solo quería su propia versión del catolicismo. Y eso es lo que originalmente era la Iglesia Anglicana, una Iglesia católica, pero de Inglaterra, que simplemente se ajustaba a los intereses y a los deseos egoístas de Enrique VIII. Él solo quería obtener su divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva de estos 2 personajes? Thomas Müntzer y Enrique VIII. Tenemos la tendencia
a sacralizar y casi santificar a los personajes históricos que se entrecruzan con la historia de la Iglesia y que ayudan en su progreso. Muchos personajes históricos usaron el protestantismo como una plataforma para conducir sus deseos egoístas y sus agendas personales. Y estos son los dos casos que acabo de mencionar específicamente que representan esa situación. La historia de la Iglesia está plagada de este tipo de casos. Lo verdaderamente importante, hermanos, en estas dos historias de estos dos personajes es que Dios es capaz de cambiar eso que parece que el hombre hace mal en algo bueno para el cumplimiento de sus planes. Recordemos, hermanos, que si algo podemos ver es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Como dice el libro de Proverbios, el corazón del rey está en manos de Jehová y a donde lo quiere lo inclina, como el repartimiento de las aguas. Así podemos ver. Dios utiliza aún a personajes que no son creyentes. Y lo vemos en el libro de Daniel con el rey Nabucodonosor. Podemos verlo en otros casos de la Biblia. Personas aún siendo impías, siendo usadas por la soberanía de Dios para que los propósitos de los planes de Dios se cumplan. La iglesia anglicana fue la cuna de personajes muy importantes posteriormente a la Reforma, como Richard Sides, Charles Simeon, Henry Martyn, J.C. Ryle, John Scott y muchos más. Por ejemplo, Juan Wesley y George Whitefield fueron dos ministros anglicanos ordenados toda su vida. A ellos les debemos mucho del paisaje protestante en el que vivimos hoy. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, incluso usando a personas como Enrique VIII y Thomas Munzer. Yo te pregunto en este día, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál crees que fue la influencia más grande de estos importantes personajes en la historia de la iglesia? ¿Crees que de alguna manera Dios los usó para llevar a cabo sus propósitos? Y dejemos en claro algo. Dios es soberano. Dios está en control. Y Dios usa a quien Él quiere, porque así lo ha decidido. Y gracias a Dios, porque Él es así, porque Él gobierna el universo que Él ha creado, gobierna el mundo visible e invisible, el mundo material y el mundo espiritual. Él tiene control perfecto de todas las cosas y a Él se ha dado la gloria este día. Por ello podemos ver la maravilla de Dios. Bien, pues con ello, aunque es una clase corta, podemos ver estos dos personajes muy interesantes dentro de la historia de la iglesia. Nos estaremos conectando en la próxima clase, en la próxima semana. Que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Hasta pronto.